Bueno, pues bienvenidos. Muchísimas gracias que nos acompañan en esta segunda sesión en la que estaremos abordando dos temas también de gran relevancia para lo que es la elaboración del plan de negocios. Mi nombre es Rabindranath García y agradeciendo de antemano al Gobierno del Estado de Aguascalientes a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y en específico a la Dirección de Innovación y Competitividad. Vamos adelante, entonces vamos a empezar con lo que es el análisis FODA. Creo o tengo la impresión o que podríamos ya estar conociendo un poco más a detalle acerca de cómo es que se lleva a cabo este análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Sí, es una herramienta comúnmente usada para los empresarios, sin embargo, la forma en que lo llevamos a cabo no siempre es la más adecuada. Aquí la invitación es que busquemos satisfacer el análisis a través de un reconocimiento o autoexploración o una autorreflexión muy dura hacia la propia idea de negocio en este caso. Para los empresarios que vayan a emprender cuando ya tienen una empresa establecida, la recomendación también es poner mucho énfasis en que esta información pues, es relevante para poder tomar decisiones. Y en base a eso, no estamos buscando el que llenemos un análisis o llenemos un formato, sino que lo hagamos con entereza en cuanto a la información que estaremos integrando, pero también con la veracidad de la propia información, aunque sea o el resultado de esta información sea muy complicada o dura inclusive, ¿no? Entonces, el objetivo principal es prácticamente identificar cuáles son las líneas de acción que estaríamos enfocando el negocio para entonces alcanzar los objetivos que también estaremos hablando el día de hoy. Comentemos entonces que el análisis FODA pues establece las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y también las amenazas con las que nos estaremos enfrentando o las que estamos viendo, las que estamos visionando cuando estamos emprendiendo este negocio, producto o servicio. Empezamos con las fortalezas. Como tal es su nombre, estaremos analizando cuáles son estos elementos que en particular fortalecen la propuesta de valor o en este caso el negocio o la idea a emprender. Y nos referimos a los elementos que realmente son fundamentales. Acabamos de ver en el segmento pasado, en la sesión pasada, en la parte del análisis de mercado. Tal vez una fortaleza es que existe un mercado grande, que existe un mercado con una tendencia positiva al negocio o al producto que estaremos desarrollando. También puede ser que las tendencias de mercado sean muy buenas para el producto o servicio que vamos a estar ofreciendo. O puede ser también que la tasa de crecimiento de este mercado sea también muy interesante. Esas pueden ser unas fortalezas. Otra fortaleza puede ser que realmente el producto o servicio que estamos implementando, que estamos ofreciendo al mercado, no existe en ningún otro lugar. O que existe en algunos otros estados, pero en el estado en el que estamos desarrollándolo en este momento no existe. Esa puede ser una fortaleza. Y podríamos encontrar en algún momento que también puede surgir o que puede referirse a una debilidad también, también es cierto. Sin embargo, en este momento se pudiese vislumbrar como una fortaleza. En fin, la idea es que establezcamos realmente cuáles son esos elementos que generan una fortaleza a lo que es la propuesta de valor. También se refiere a estas ventajas competitivas, que el producto como tal tiene ciertos diferenciadores que le permiten decir o presumir en este caso que son una fortaleza, ¿sí? Que también podemos determinar que una fortaleza pudiesen ser también algunas capacidades o los recursos o las posiciones alcanzadas que tenga el producto o servicio. Es decir, capacidades es que nos referimos a tal vez la estructura con la que estaremos trabajando el emprendimiento o en este caso el negocio nuevo. Una capacidad también será la capacitación, el conocimiento, la experiencia que tenga nuestro propio equipo y eso puede ser también una fortaleza. Va a depender obviamente del producto o del servicio que estaremos desarrollando. Entonces, son una serie de variables que podríamos determinar que tienen fortaleza, pero aquí la invitación es que realmente nos enfoquemos a las que veamos que son verdaderamente fortalezas.
No es una fortaleza cuando decimos que, bueno, vamos a poner un negocio de alimentos y una fortaleza podríamos determinar que, pues bueno, la cocinera cocina muy rico. Esa no es una fortaleza. Desafortunadamente, tendemos a encontrar lo primero o determinar como fortaleza lo primero que se nos viene a la mente. Y no es así, no necesariamente es así. Podríamos tener el mejor sazón, sin embargo, pues bueno, ¿cuántos otros negocios pudiesen decir también exactamente lo mismo, ¿no? La idea es que dentro de ese sazón pudiésemos encontrar que hay realmente alguna fortaleza. Puede ser un sazón extraordinario a través prácticamente de elementos o de ingredientes naturales o 100% naturales, o que es una comida orgánica con un sazón extraordinario. Bueno, puede ser esa una fortaleza, siempre y cuando podamos también justificarla, o en este caso demostrar, evidenciar que así sea. ¿Sale? Seguimos ahora con lo que son las oportunidades. Se refiere a todos estas situaciones con las que estamos interactuando a través del emprendimiento, o el producto se va a poner a prueba y encontramos entonces oportunidades nuevas de negocio, o oportunidades en las que el negocio puede crecer, o oportunidades inclusive en las cuales el negocio puede estarse insertando en algunos nichos de mercado, o seguramente segmentos de mercado, o en algunas otras industrias inclusive. Toda fuerza del entorno que pueden ser aprovechadas como nuevos nichos de mercado o sectores, ¿sí?, que afectan positivamente los objetivos de la empresa. Es decir, vislumbramos, visionamos, encontramos o hemos visto que hay una oportunidad en la que podemos crecer el producto o servicio a través de implementar ciertas mejoras. Y esas ciertas mejoras dependen exclusivamente de que nosotros como emprendedores o empresarios las podamos desarrollar. A eso se refieren las oportunidades. Vamos a encontrar, o vamos a poder decir que una oportunidad, vamos a seguir con el ejemplo de la comida de alimentos, el negocio de alimentos, perdón, en la que podríamos encontrar que hay una oportunidad cuando estemos integrando oferta o servicios o platillos, cuando del tema o del rasgo prehispánico, por así decirlo. Si existe el nicho, si existe el mercado que lo está buscando y en este momento no se ha desarrollado y vemos que dentro de nuestro producto podríamos hacerlo y llevarlo de acuerdo a las tendencias, al crecimiento, a la tasa inclusive de rentabilidad del propio negocio, pues bueno, se vislumbra entonces una oportunidad. Puede ser también una oportunidad cuando buscamos que o encontramos que en cierta zona o ubicación podríamos implementar el negocio. ¿Por qué? Porque en esa ubicación, en esa zona, no existe el día de hoy un negocio de este tipo. ¿Y por qué lo hemos encontrado? Porque muy seguramente el mercado así lo está pidiendo. Es decir, existe demanda, pero no hay una oferta. Y ahí podríamos vislumbrar que existe esta oportunidad. Bueno, ¿cuáles son las debilidades? Son aquellos aspectos que limitan, ¿sí?, o que reducen lo que es la capacidad de desarrollo efectivo de la empresa, ¿sí? Entonces, estas limitantes o estas debilidades, lo que tenemos que buscar es a toda costa tratar de controlarlas, ¿sí? Cuando hemos identificado estas debilidades es porque muy seguramente vimos que el mercado no es suficiente, aunque existe la oportunidad de desarrollar el negocio dentro de un segmento, de un nicho. Puede ser que ese segmento, ese nicho nos vaya a durar muy poco tiempo, que vaya a estar mutando. Entonces, ahí puede haber una debilidad en cuanto a la idea o al emprendimiento. Sin embargo, podemos hacer o buscar que esa debilidad convertirla en una oportunidad o inclusive en una fortaleza. Así es que la estamos controlando y podemos cambiar el producto o servicio. Otra debilidad pudiese ser que la propia economía o el propio desarrollo económico que pudiese tener esa idea o emprendimiento pudiese verse limitado, tanto en recursos o inclusive el que contemos o el día de hoy para emprender con un recurso limitado pudiese verse como una limitante. Y en este caso, la oportunidad podría ser el que hayamos encontrado algún subsidio, algún apoyo por parte de los gobiernos, como en este caso en la Secretaría de Desarrollo Económico con los programas que tienen, pueden estar interactuando y se convierte entonces una debilidad en una oportunidad. ¿Okay?
venimos con lo que son las amenazas. Ahora, en sí se refiere a cualquier fuerza, elemento, variable del entorno fuera de lo que es el emprendimiento del negocio, que puede entonces impedir el desarrollo de las estrategias o en este caso el desarrollo del negocio o del emprendimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar a toda costa el tratar de identificarlas y buscar cómo sortearlas. En este caso las amenazas, como son externas, no podemos controlarlas, y esto se refiere a que desafortunadamente que en otros momentos nos hemos encontrado con situaciones económicas de devaluación, etcétera, y esa es una amenaza que no podemos controlar. Son elementos o variables que no están en nuestras manos controlarlas. Así como estas, pues hay muchísimas, como pudiese ser, si nos vamos a dedicar al tema de alimentos, que estemos ya conscientes que en X tiempo, en X momento, pudiese surgir una limitante por conseguir algunos ingredientes, ¿no? Por la sequía, por algunas condiciones tanto climatológicas como en el entorno logístico, social, económico, etcétera. Y eso entonces, al ser una amenaza que yo no puedo controlar, se vuelve un impedimento o una limitante por la cual pueda yo ir desarrollando el negocio. ¿Qué habrá que hacer? Es identificarlas y buscar cómo sortearlas o solucionarlas. Y eso se refiere a que podamos inclusive encontrar proveedores logísticos en algún lugar de la República que pudiesen satisfacer, aunque esto pudiese variar los costos y en consecuencia los precios a nuestros consumidores. Pero bueno, tendríamos que determinar cómo serían las formas en las que estemos sorteando estas situaciones. El FODA se convierte también en un elemento para poder determinar objetivos al corto, mediano y a largo plazo, pero también se vuelve un elemento de toma de decisiones. La invitación sigue siendo entonces que podamos hacer que el análisis FODA se lleve a cabo con información verdadera y relevante, es decir, la información que realmente tenemos que analizar, es decir, no es información con la que podamos dedicarnos solamente a llenar un formato, sino que profundicemos realmente en la información, que profundicemos en la investigación para poder determinar realmente las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y en su caso las amenazas, de forma que podamos determinar y tomar decisiones de forma mucho más verídica o veraz en este caso. Vamos a ver ahora el planteamiento de los objetivos. Bueno, los objetivos como tal se definen como metas o elementos que queremos alcanzar en base a las expectativas que tenemos contra el emprendimiento, en este caso de un nuevo negocio, ¿sí? Definen los resultados que pretendemos entonces lograr. ¿Cuáles o serán entonces el fin último de las áreas o los departamentos con las que estaremos desarrollando también el negocio? O serán esos objetivos o esos resultados que pretendemos al llevar a cabo un emprendimiento. Podemos decir inclusive que al momento de emprender, un objetivo principal es tener la empresa funcionando en el mes de abril del 2022. Sin embargo, ese será el fin como tal a largo plazo o en un mediano plazo. Tendríamos que estar determinando objetivos a corto plazo que nos van a ayudar a lograr precisamente el que lleguemos a tener operando lo que es la empresa en abril del próximo año. A esto lo que buscamos en este sentido es siempre visionar. ¿En base a qué? Al FODA que ya desarrollamos, en base a haber determinado el porqué que ya hablamos la sesión anterior y que también determinamos a través de la información o tomamos decisiones a través de la información del análisis de mercado que ya hicimos previamente. Entonces, vamos a poder establecer planes y objetivos a largo plazo y de largo plazo ir estableciendo planes u objetivos al mediano y al corto plazo, de forma que todo tenga una congruencia y estén alineados para la satisfacción tanto de emprender un negocio como de los propios clientes o del porqué, en este caso que ya habíamos establecido. Los objetivos como tal, al momento que ya tenemos claro el porqué, en el momento que ya tenemos información relevante a través del análisis de mercados y obviamente el FODA, será determinante y también pues de forma muy, digamos, hasta sencilla, el poder determinar estos objetivos, ¿sí? Insisto en el que en principio
nuestra recomendación es que busquemos que sean objetivos a largo plazo, después a mediano plazo y después a corto plazo. Nos va a permitir ir llevando a cabo o obtener estos objetivos de forma mucho más sencilla, con claridad, ¿sí? Bueno, los objetivos como tal, pues tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, obviamente alcanzables, que sean realistas y también con una temporalidad específica. Y el momento que digo temporalidad es que sea muy concreto el periodo de tiempo que nos va a llevar a cabo, realizar ciertas actividades, ¿sí? Y entonces completar una, dos o tres o el número de fases que estemos estableciendo, ¿sí? Específico se refiere a que pueda ser realmente concreto, que tengamos específicamente qué es lo que vamos a hacer, cuál es la meta, pero también qué es lo que podemos hacer para poder lograr esa meta. Y eso puede ser tanto como cotizar pues la maquinaria y equipo, y para tal fecha tendría que estar establecida esa maquinaria y equipo. Ojo, aquí estoy diciendo maquinaria y equipo. Tendremos que llegar al punto de ser tan específicos como determinar qué tipo de maquinaria y qué tipo de equipo. Y en eso pues hay un sinfín de variables, ¿no? Como el tamaño, el peso, inclusive la propia actividad de la maquinaria o el equipamiento, marcas, rangos de precios, garantías, empresas, distribuidoras, la situación de cuándo podríamos tener arrancada esa maquinaria aquí, pues decir que estén funcionando, si es que puede ser en un tiempo determinado, etcétera. Entonces, pues bueno, a eso se refiere que seamos específicos. Tiene que ser medible, porque también tendremos que medir o cuantificar qué tan eficaz está haciendo esta actividad. Es decir, vamos a ver que voy a comprar una máquina, pero tal vez tengo un presupuesto, entonces tengo que medir realmente si es que estoy dentro del rango del presupuesto. O también si es que esa máquina me va a poder satisfacer la producción que yo estoy esperando alcanzar. Y eso puede ser toneladas, puede ser variables de calidad, inclusive mejorar ciertos rangos de calidad o implementar ciertos rangos también de calidad. Y obviamente el que podamos cumplir con esa compra o adquirir ese mobiliario de equipo también se puede medir o se puede cuantificar. Ahora, otro elemento es que sean alcanzables. ¿A qué nos referimos en este segmento? Es que realmente se pueda conseguir, ¿sí? Con los recursos con los que estamos teniendo actualmente. Es decir, alcanzable, hablando en este ejemplo de la compra de la maquinaria y equipo, es que realmente el presupuesto nos pueda ayudar o que tengamos el presupuesto suficiente para poder adquirir esa maquinaria o equipo. Si no lo tenemos, realmente ese objetivo no es alcanzable, no puede ser realizable. Y hay varias decisiones que podemos tomar ahí, desde cambiar lo que es maquinaria y equipo o simple y sencillamente buscar un sustituto de este equipo, ¿no? Que podemos quitar este equipo y trasladar esa actividad para llevarla a cabo con alguna otra cosa. Bueno, ser realista es que realmente esta adquisición, siguiendo el mismo ejemplo, que esta adquisición realmente sea congruente con nuestra visión, que la máquina, la actividad que vaya a estar realizando esta máquina, realmente sea congruente para poder satisfacer o lograr ese porqué. Vamos a seguir con el ejemplo de los alimentos y bebidas. Tal vez voy a llevar a cabo ciertos alimentos o voy a crear o desarrollar o proveer ciertos alimentos que necesariamente debo tener una maquinaria que me lleva a cabo un proceso. Si esa máquina como tal satisface esa visión o esa misión que hemos establecido a través del porqué, entonces pues obviamente tendremos la facilidad o la decisión de poderla adquirir, pues es muy fácil, ¿no? Por así decirlo. Otra es el periodo de tiempo. ¿En qué tiempo tendría que estar yo adquiriendo esa maquinaria o ese equipo? Y eso se refiere a que si yo estoy preparado, económicamente hablando, con el presupuesto adecuado o antes de que tengamos la fecha límite de la apertura, ¿en qué tiempo estaría yo determinando hacer la compra? Tal vez puedo esperar hasta que
o deba yo esperar hasta que esté abierta la organización o esté hecho el emprendimiento. O muy posiblemente tengo que hacerlo 1, 2, 3 o 4, 5 días o meses antes, porque seguramente vamos a necesitar capacitación o vamos a tener que estar instalando o hacer algún tipo de mejoras en la infraestructura en el entorno, ¿no? Entonces, la temporalidad nosotros las vamos a determinar, es decir, el emprendedor tendrá que determinarla. Sin embargo, pues bueno, tiene que ir también en congruencia con los objetivos que estemos planteando, ¿sale? Entonces, tendremos que estar estableciendo estos objetivos, como ya habíamos dicho, desde el largo al mediano y después el corto plazo. Bueno, por lo menos esa es nuestra recomendación. Habrá personas que quieran establecerlo al revés, y es válido, aunque en nuestra perspectiva, nuestra propia recomendación como expertos en esta parte, siempre buscamos el que sea primero a largo plazo y de ahí nos vayamos al mediano y al corto. Esto nos va a dar muchísima más claridad de qué vamos a hacer en lo sucesivo, ¿sí? Y que sea congruente con los objetivos finales o los objetivos máximos, en este caso del emprendimiento o en su caso de la organización. Entonces, al corto plazo hablamos de 3 a 6 meses, en el mediano plazo pudiese ser de un año y a largo plazo en 5 años o pudiese ser hasta más. Las grandes empresas tienen establecidos metas, objetivos a muy largo plazo. Le estamos hablando que son 10, 15 o 20 años. En nuestro caso, como es emprendimiento, o si hablamos en específico de un emprendimiento, podemos decir que tener establecidos objetivos a 5 años es muy bueno. Tener esa visión a largo plazo en 5 años para nosotros significa que tenemos muy buena determinación en alcanzar o visión en tener objetivos establecidos con un muy buen periodo. Obviamente al tenerlo a 5 años nos va a permitir decir, bueno, si en 5 años tengo que haber logrado ciertas cosas, obviamente a los 3 años o a los 2 años tuve que haber hecho esto porque me van a ayudar a cumplir con la meta máxima. Y esto nos va a permitir que este objetivo de mediano plazo, de 1 año o 2 años, tenga yo claridad de los objetivos que tengo que lograr en 1 año. Y para eso entonces podemos decir que vamos a poner un periodo de tiempo normal de 12 meses, que al mes 12 tengo que estar logrando cierta meta. Y eso me ayuda a tener claridad de qué debo hacer para lograr esa meta en el mes 11, y en el mes 10, y en el mes 9, y en el mes 8, y así sucesivamente hasta que lleguemos en el mes corriente. El mes corriente puede ser el mes 0 o el mes 1. Y si en ese caso ya tengo claridad de lo que tengo que estar logrando en el mes 12, pues bueno, es muchísimo más fácil estar estableciendo qué debo hacer en el mes 1. ¿Sí? Algunos ejemplos. Un objetivo a corto plazo puede ser incrementar las ventas de nuestro producto líder en un 30% para el mes de noviembre. Pensando en que estamos hablando que son 3 o 6 meses, ¿no? Ese podría ser el objetivo a corto plazo. Y de ahí podríamos establecer entonces las actividades o las tácticas que tendremos que estar implementando a partir del mes de julio, agosto, septiembre, para poder lograr entonces este objetivo de corto plazo. Ok, una vez definidos entonces los objetivos, ¿sí? Podremos estar estableciendo el plan de acción. No tiene ningún caso el establecer objetivos tanto de largo como de mediano como de corto plazo, si no tengo también al lado de estos cuáles son las tácticas o las actividades que tengo que llevar a cabo. Y para eso es que necesitamos desarrollar un plan de acción, un plan de trabajo, en el que ya no necesariamente depende solamente de mí, sino de todas las personas o de todas las instituciones, dependencias, empresas, organismos, proveedores, inclusive o clientes que tengo yo alrededor y que están ya considerados en este caso en el plan de negocios. Y sí, en este caso ya tengo que involucrar entonces a mis propios socios o a los colaboradores con los que vamos a estar trabajando. Esto se refiere, o el plan de trabajo se refiere a que llegará a ser la guía por la cual vamos a estar trabajando los próximos días, semanas, meses y muy seguramente hasta años. Con lo cual tendrás claramente qué tienes que hacer tanto el día de hoy en cierto momento, como qué cosas tendrás que estar cumpliendo la próxima semana, por así decirlo, ¿sí? De forma que
es muchísimo más claro y entendible el que voy a lograr que en una semana voy a introducir ciertas promociones, porque esas promociones me estarán ayudando a que en el próximo mes de noviembre, ¿sí?, pueda lograr establecer o llegar a la meta del 30% de incremento de ventas, como decíamos en el ejemplo de hace un momento. Entonces, si lo vemos de esta forma, se nos hace muchísimo más claro, y también podremos lograr sentirnos satisfechos de estar logrando objetivos de forma diaria, semanal o mensual, que al final nos van a dar satisfacción de haber logrado metas en el corto, mediano o en el largo plazo. Seguimos, por favor. Al definir entonces objetivos, planes para nuestra propia empresa, aseguramos entonces que el éxito realmente sea alcanzable. Al momento que estás desarrollando un plan de trabajo y estableces tus metas diarias, semanales o mensuales, y en este caso semestrales o anuales también, también estaremos estableciendo que todo lo que yo estoy comentando o estoy estableciendo en el plan de trabajo pues es realmente viable, ¿sí? Es alcanzable, es totalmente redituable llevar o invertir tiempo para poder lograr estas metas. ¿Qué se busca entonces? Es que cada momento, cada interacción que estemos llevando a cabo a través del plan de trabajo, y al integrar el que todo mundo, en este caso los proveedores, colaboradores, etcétera, también conozcan y sepan cuál es el plan de trabajo y cómo estamos alcanzándolo, también estaremos viendo o estaremos haciendo que la empresa, o en este caso el emprendimiento, además de cumplir con los objetivos, también esté en un crecimiento constante, que esté siempre buscando innovar. Innovar, por ejemplo, puede ser uno de estos objetivos al largo plazo, ¿sí? Pero con actividades ya muy recurrentes, tanto en el corto como en el mediano plazo. Si lo establecemos o lo metemos dentro del plan de trabajo, muy seguramente en la parte de innovación o la parte de crear nuevas tendencias o nuevos productos será parte inclusive de nuestra propia cultura organizacional, lo cual finalmente nos dará pues este crecimiento que estamos buscando de forma constante, ¿sí? Adelante. Y bueno, pues agradeciéndoles entonces la atención que nos han brindado y el que permanezcan aquí en este programa y en este espacio, agradeciendo entonces también al Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y a Radio y Televisión de Aguascalientes también el espacio que nos dan, y pues bueno, agradecido de muchas formas en este espacio. Mi nombre es Rabindranath García, aquí están nuestros contactos, nuestras formas de contactarnos, y pues bueno, esperando vernos en la próxima sección. Muchas gracias.